El protestantismo comparado con el catolicismo y sus relaciones con la civilización europea. Por Jaime Balmes. Capítulo 2. Investigación de las causas del protestantismo. Segunda parte. Bossuet en su Historia de las Variaciones, después de haber hecho una clasificación del diferente espíritu que guiaba a los hombres que habían intentado una reforma antes del siglo XVI y después de citar las amenazadoras palabras del cardenal Julián, dice: así es como en el siglo XV ese cardenal, el hombre más grande de su tiempo, deploraba los males previendo sus funestas consecuencias. De manera que parece haber pronosticado los que Lutero iba a causar a toda la cristiandad, empezando por Alemania, y no se engañó al creer que el no haber cuidado de la reforma y el aumento del odio contra el clero iba a producir una secta más temible para la Iglesia que la de los bohemios. De estas palabras se infiere que el ilustre obispo de Meaux encontraba una de las principales causas del protestantismo en no haberse hecho a tiempo la reforma legítima. No se crea por esto que Bossuet excuse en lo más mínimo a los corifeos del protestantismo ni que trate de poner en salvo las intenciones de los novadores. Antes, al contrario, los coloca en la clase de los reformadores turbulentos que, lejos de favorecer la verdadera reforma deseada por los hombres sabios y prudentes, solo servían para hacerla más difícil, introduciendo con sus malas doctrinas el espíritu de desobediencia, de cisma y de herejía. A pesar de la autoridad de Bossuet, no puedo inclinarme a dar tanta importancia a los abusos que los mire como una de las principales causas del protestantismo. Y no es necesario repetir lo que en apoyo de mi opinión he dicho antes. Pero no será fuera del caso advertir que mal pueden apoyarse en la autoridad de Bossuet los que intenten sincerar las intenciones de los primeros reformadores, pues que el ilustre prelado es el primero en suponerlos altamente culpables y en reconocer que, si bien existían los abusos, nunca tuvieron los novadores la intención de corregirlos antes y de valerse de este pretexto para apartarse de la fe de la Iglesia, sustraerse al yugo de la legítima autoridad, quebrantar todos los lazos de la disciplina e introducir de esta suerte el desorden y la licencia. Y a la verdad, ¿cómo sería posible atribuir a los primeros reformadores el espíritu de una verdadera reforma cuando casi todos cuidaron de desmentirlo con su vergonzosa conducta? Si al menos se hubieran entregado a un riguroso ascetismo, si con la austeridad de sus costumbres hubiesen condenado la relajación de que se lamentaban, entonces podríamos sospechar si sus mismos extravíos fueron efecto de un celo exagerado, si fueron arrebatados al mal por un exceso de amor al bien. ¿Pero sucedió algo de semejante? Oigan lo que dice sobre el particular un testigo de vista. Un hombre que, por cierto, no puede ser tildado de fanático, un hombre que guardó con los primeros corifeos del protestantismo tantas consideraciones y miramientos que no pocos lo han calificado de culpable. Es Erasmo, que, hablando con su acostumbrada gracia y malignidad, dice así: según parece, la reforma viene a parar a la secularización de algunos frailes y al casamiento de algunos sacerdotes. Y esa gran tragedia se termina al fin por un suceso muy cómico, pues que todo se desenlaza como en las comedias por un casamiento. Esto manifiesta hasta la evidencia cuál era el verdadero espíritu de los novadores del siglo XVI, en que, lejos de intentar la enmienda de los abusos, se proponían más bien agravarlos. En esta parte, la simple consideración de los hechos ha guiado a M. Guizot por el camino de la verdad, cuando no admite la opinión de aquellos que pretenden que la reforma había sido una tentativa concebida y ejecutada con el solo designio de reconstituir una iglesia pura, la iglesia primitiva, ni una simple mira de mejora religiosa, ni el fruto de una utopía de humanidad y de verdad. Historia general de la civilización europea, lección 22. Tampoco será difícil ahora el apreciar en su justo valor el mérito de la explicación que ha dado de este fenómeno el escritor que acabo de citar. La reforma, dice M. Guizot, fue un esfuerzo extraordinario en nombre de la libertad, una insurrección de la inteligencia humana. Este esfuerzo nació, según el mismo autor, de la vivísima actividad que desplegaba el espíritu humano y del estado de inercia en que había caído la Iglesia romana. De que a la sazón caminaba el espíritu humano con fuerte e impetuoso movimiento y la Iglesia se hallaba estacionaria. Esta es una de aquellas explicaciones que son muy a propósito para granjearse admiradores y prosélitos. Porque, colocados los pensamientos en terreno tan general y elevado, no pueden ser examinados de cerca por la mayor parte de los lectores, y presentados con el velo de una imagen brillante deslumbran los ojos y preocupan el juicio. Como lo que coarta la libertad de pensar, tal como la entiende aquí M. Guizot y como la entienden los protestantes, es la autoridad en materias de fe, infiérese que el levantamiento de la inteligencia debía ser seguramente contra esa autoridad,
Es decir que aconteció la sublevación del entendimiento porque él marchaba y la Iglesia no se movía de sus dogmas, o por valerme de la expresión de M. Guizot, la Iglesia se hallaba estacionaria. Sea cual fuere la disposición de ánimo de M. Guizot con respecto a los dogmas de la Iglesia Católica, al menos como filósofo debió advertir que andaba muy desacertado en señalar como particular de una época lo que para la Iglesia era un carácter que ella se había gloriado en todos tiempos. En efecto, van ya más de 18 siglos que a la Iglesia se la puede llamar estacionaria en sus dogmas, y esta es una prueba inequívoca de que ella sola está en posesión de la verdad. Porque la verdad es invariable por ser una. Si pues el levantamiento de la inteligencia se hizo por esta causa, nada tuvo la Iglesia en aquel siglo que no lo tuviera en todos los anteriores y no lo haya conservado en los siguientes. Nada hubo de particular, nada de característico, nada por consiguiente se ha adelantado en la explicación de las causas del fenómeno. Y si por esta razón la compara M. Guizot a los gobiernos viejos, esta es una vejez que la tuvo la Iglesia desde su cuna. Como si M. Guizot hubiese sentido la propia flaqueza de sus raciocinios, presenta los pensamientos en grupo en tropel, hace desfilar a los ojos del lector diferentes órdenes de ideas sin cuidar de clasificaciones ni deslindes para que la variedad distraiga y la mezcla confunda. En efecto, a juzgar por el contexto de su discurso, no parece que entienda aplicar a la Iglesia los epítetos de inerte ni estacionaria con respecto a los dogmas, sino que más bien se deja conjeturar que trata de referirlo a pretensiones bajo el aspecto político y económico, pues por lo que toca a la tiranía e intolerancia que han achacado algunos a la corte de Roma, lo rechaza M. Guizot como una calumnia. Supuesto que en esta parte presenta una incoherencia de ideas que parece no debíamos esperar de su claro entendimiento, incoherencia que a muchos se les haría recio de creerme, es indispensable copiar literalmente sus propias palabras y en ellas aprenderemos que nada hay más incoherente que los grandes talentos una vez colocados en una posición falsa. Había caído la Iglesia, dice M. Guizot, en un estado de inercia, se hallaba estacionaria. El crédito político de la corte de Roma se había disminuido mucho. La dirección de la sociedad europea ya no le pertenecía, puesto que había pasado al gobierno civil. Con todo, tenía el poder espiritual las mismas pretensiones que antes, conservaba aún toda su pompa, toda su importancia exterior. Le sucedía lo que ha acontecido más de una vez a los gobiernos viejos y que han perdido su influencia. Se dirigían de continuo quejas contra ella y la mayor parte eran fundadas. ¿Cómo es posible que M. Guizot no advirtiese que nada señalaba aquí que tuviese relación con la libertad del pensamiento, nada que no fuera de un orden muy diferente? El haberse disminuido el influjo político de la corte de Roma y el conservar aún ella sus pretensiones, el no pertenecerle ya a la dirección de la sociedad europea y el conservar ella su pompa e importancia exterior. ¿Significa acaso otra cosa que las rivalidades que pudieron existir con respecto a asuntos políticos? ¿Y cómo pudo olvidar M. Guizot que poco antes había dicho que el señalar como causa del protestantismo la rivalidad de los soberanos con el poder eclesiástico no le parecía fundado, ni muy filosófico, ni en correspondiente proporción con la extensión e importancia de este suceso? Si algunos creyesen que aun cuando todo esto no tuviera relación directa con la libertad del pensamiento, no obstante se provocó la sublevación intelectual con la intolerancia que manifestaba a la sazón la corte de Roma. No es verdad, les responderá M. Guizot, que en el siglo XVI la corte de Roma fuese muy tiránica. No es verdad que los abusos propiamente dichos fuesen entonces más numerosos y más graves de lo que hasta aquella época habían sido. Al contrario, nunca quizás el gobierno eclesiástico se había mostrado más condescendiente y tolerante, más dispuesto a dejar marchar todas las cosas mientras no se cuestionase sobre su poder, mientras se le reconociesen aún, dejándolo sin ejercicio, los derechos que tenía, mientras se le asegurase la misma existencia, se le pagasen los mismos tributos. De este modo el gobierno eclesiástico hubiera dejado tranquilo al espíritu humano si el espíritu humano hubiese querido hacer otro tanto con respecto a él. Es decir, que no parece sino que M. Guizot se olvidó completamente de que asentaba todos esos antecedentes para manifestar que la Reforma protestante había sido un grande esfuerzo en nombre de la libertad, un levantamiento de la inteligencia humana, pues que nada nos alega, nada recuerda que se opusiese a esta libertad. Y aun si algo pudiera provocar el levantamiento, como habría sido la intolerancia, la crueldad, el no dejar tranquilo al espíritu humano, vanos ha dicho M. Guizot que el gobierno eclesiástico en el siglo XVI no era tiránico, antes bien era condescendiente, tolerante, y que de su parte hubiera dejado tranquilo al espíritu humano. A la vista de tales datos es evidente que el esfuerzo extraordinario en nombre de la libertad de pensar es en boca de M. Guizot una palabra vaga, indefinible.
Y al proferirla parece que se propuso cubrir con brillante velo la cuna del protestantismo aún a expensas de la consecuencia en sus propias opiniones. Desechó las rivalidades políticas y apela luego a ellas. No da importancia a la influencia de los abusos, no los juzga por verdadera causa y se olvida que en la lección antecedente había asentado que si se hubiera hecho a tiempo una reforma legal tan oportuna y necesaria tal vez se hubiera evitado la revolución religiosa. Traza un cuadro en que se propone presentar puntos de contraste con esta libertad, quiere alzarse a consideraciones generales elevadas que abarquen la posición y las relaciones de la inteligencia y se detiene en la pompa y aparato exterior, recuerda las rivalidades políticas y abatiendo su vuelo hasta desciende al terreno de los tributos. Esa incoherencia de ideas, esa debilidad de raciocinio, ese olvido de los propios acertos solo podrá parecer extraño a quien esté más acostumbrado a admirar el vuelo de los grandes talentos que a estudiar la historia de sus aberraciones. Cabalmente M. Guizot se hallaba en tal posición que es muy difícil no equivocarse y deslumbrarse. Porque sí es verdad que el caminar rastreramente sobre los hechos individuales trae el inconveniente de circunscribir la vista y de conducir al observador a la colección de una serie de hechos aislados más bien que a la formación de un cuerpo de ciencia. También es cierto que divagando el espíritu por un inmenso espacio donde haya de abarcar muchos y muy variados hechos en todos sus aspectos y relaciones corre peligro de alucinarse a cada paso. También es cierto que la demasiada generalidad suele rayar en hipotética y fantástica, que no pocas veces alzándose con inmoderado vuelo el entendimiento para descubrir mejor el conjunto de los objetos llega a no verlos como son en sí, quizás hasta los pierde enteramente de vista. Y por eso es menester que los más elevados observadores recuerden con frecuencia el dicho de Bacon: no ala sino plomo. M. Guizot tenía demasiada imparcialidad para que pudiese menos de confesar la exageración con que habían sido abultados los abusos. Además tenía mucha filosofía para desconocer que no eran causa suficiente para producir un efecto tamaño. Y hasta el sentimiento de su propia dignidad y decoro no le permitió mezclarse con esa turba bulliciosa y descomedida que clama sin cesar contra la crueldad y la intolerancia. Y así es que en esta parte hizo un esfuerzo para hacer justicia a la Iglesia romana. Pero desgraciadamente sus prevenciones contra la Iglesia no le permitieron ver las cosas como son en sí. Columbró que el origen del protestantismo debía buscarse en el mismo espíritu humano. Pero conocedor del siglo en que vive y sobre todo de la época en que hablaba, presintió que para ser bien acogidos sus discursos era menester lisonjear el auditorio apellidando libertad. Templó con algunas palabras suaves la amargura de los cargos contra la Iglesia, más procurando luego que todo lo bello, todo lo grande y generoso estuviera de parte del pensamiento engendrador de la Reforma y que recayesen sobre la Iglesia todas las sombras que habían de oscurecer el cuadro. A no ser así hubiera visto sin duda que si bien la principal causa del protestantismo se halla en el espíritu humano, no era necesario recurrir a parangones injustos. No hubiera caído en la incoherencia que acabamos de ver, hubiera encontrado la raíz del hecho en el propio carácter del espíritu cristiano y hubiera explicado su gravedad y trascendencia con solo recordar la naturaleza, posición y circunstancias de las sociedades en cuyo centro apareció. Habría notado que no hubo allí un esfuerzo extraordinario, sino una simple repetición de lo acontecido en cada siglo. Un fenómeno común que tomó un carácter especial a causa de la particular disposición de la atmósfera que le rodeaba. Este modo de considerar el protestantismo como un hecho común, agrandado empero y extendido a causa de las circunstancias de la sociedad en que nació, me parece tan filosófico como poco reparado. Y así presentaré otra proposición que nos suministrará juntamente razones y ejemplos. Tal es el estado de las sociedades modernas de 3 siglos a esta parte, que todos los hechos que en ellas se verifiquen han de tomar un carácter de generalidad y por tanto de gravedad que los ha de distinguir de los mismos hechos verificados empero en otras épocas en que era diferente el estado de las sociedades. Dando una ojeada a la historia antigua observaremos que todos los hechos tenían cierto aislamiento por el cual ni eran tan provechosos cuando eran buenos ni tan nocivos cuando eran malos. Cartago, Roma, Lacedemonia, Atenas y todos esos pueblos antiguos más o menos adelantados en la carrera de la civilización siguen cada cual su camino, pero siempre de una manera particular. Las ideas, las costumbres, las formas políticas se sucedían unas a otras, pero no se descubre esa reafluencia de las ideas de un pueblo sobre las ideas de otro pueblo, de las costumbres del uno sobre las costumbres del otro. Ese espíritu propagador que tiende a confundirlos a todos en un mismo centro, por manera que, excepto el caso de violenta conmistión, se conoce muy bien que podrían los pueblos antiguos estar largo tiempo muy cercanos, conservando íntegramente cada uno sus propias fisonomías sin experimentar a causa del contacto
considerables mudanzas. Observad empero cuán de otra manera sucede en Europa. Una revolución en un país afecta a todos los otros. Una idea salida de una escuela pone en agitación a los pueblos y en alarma a los gobiernos. Nada hay aislado, todo se generaliza, todo se propaga tomando con la misma expansión una fuerza terrible. He aquí por qué no es posible estudiar la historia de un pueblo sin que se presenten en la escena todos los pueblos, no es posible estudiar la historia de una ciencia, de un arte, sin que se compliquen desde luego 100 relaciones con otros objetos que no son ni científicos ni artísticos, y es porque todos los pueblos se asimilan, todos los objetos se enlazan, todas las relaciones se abarcan y se cruzan. He aquí por qué no hay un asunto en un país en que no tomen interés y aún parte si es posible todos los demás. Y he aquí por qué concretándonos a la política es y será siempre una idea sin aplicaciones, la de no intervención. Pues no se ha visto jamás que cada cual no procure intervenir en todos los negocios que le interesan. Estos ejemplos tomados de los órdenes políticos, literarios y artísticos me parecen muy a propósito para dar a entender mi idea sobre lo que ha sucedido con respecto al orden religioso. Y si bien despojan al protestantismo de ese manto filosófico con que se le ha querido cubrir aún en su cuna, si le quitan todo derecho a suponerse como un pensamiento que lleno de previsión y de proyectos grandiosos encerraba grandes destinos, tampoco rebajan en nada su gravedad y su extensión, en nada limitan el hecho antes y indican la verdadera causa que se haya presentado con aspecto tan imponente. Desde el punto de vista que acabo de señalar, todo se descubre en su verdadero tamaño, los hombres apenas figuran, casi desaparecen, los abusos se ofrecen como son, ocasiones y pretextos, los planes vastos, las ideas altas y generosas, los esfuerzos de independencia se reducen a suposiciones arbitrarias. El cebo de las depredaciones, la ambición, las rivalidades de los soberanos, juegan como causas más o menos influyentes, pero siempre en un orden secundario. Ninguna causa se exclusa, solo que se las coloca a todas en su lugar, no se permite la exageración de su influencia y señalándose una principal no deja de mirarse el hecho como de tal naturaleza que en su nacimiento y desarrollo debieron de obrar un sinnúmero de agentes. Y cuando se llega a una cuestión capital en la materia, cuando se pregunta la causa del odio, de la exasperación que han manifestado los sectarios contra Roma, cuando se pregunta si esto no revela algunos grandes abusos de su parte, si no hace sospechar su sinrazón, se puede responder tranquilamente que siempre se ha visto que las olas en la tormenta braman furiosas contra la roca inmóvil que les resiste. Tan lejos estoy de atribuir a los abusos la influencia que muchos les han asignado con respecto al nacimiento y desarrollo del protestantismo, que estoy convencido de que por más reformas legales que se hubieran hecho, por más condescendiente que se hubiera manifestado la autoridad eclesiástica en acceder a demandas y exigencias de todas clases, hubiera acontecido poco más o menos la misma desgracia. Es necesario haber reparado bien poco en la extrema inconstancia y movilidad del espíritu humano, y haber estudiado muy poco su historia para desconocer que era esta una de aquellas grandes calamidades que solo Dios por providencia especial es bastante a evitarlas.